te saluda Raúl Sotomayor desde el canal de la Reforma Continua. A continuación te presentamos la historia de la Biblia Reina Valera. Ese documental es traído a ti gracias al Ministerio de la Iglesia Bautista Metropolitana. Me despido de ti, no sin antes desearte que Dios te bendiga y que este material sea para tu santa edificación. No olvides suscribirte y comentar. Mucho ha sido escrito sobre esa portada. Algunos aseguran que es la marca del impresor, otros que tiene cierta alusión al libro de los Salmos en lo que concierne a la palabra de Dios, que es dulce al paladar y miel a la boca. Cualquiera que sea, la Biblia de Casiodoro de Reina sigue siendo una joya en lo que concierne a la literatura española. Una joya que tiene su lugar allá con las obras de Cervantes en España, las obras de Shakespeare en Inglaterra, y su valor, su impacto en lo que concierne al mundo hispano, en lo moral, en lo social y sobre todo en lo espiritual, es incalculable. En 1578, Casiodoro de Reina recibió una invitación de parte de los hermanos de la iglesia francesa luterana que se reunía aquí en la ciudad de Amberes. Con la Biblia ya terminada, su familia ya completa, Casiodoro consideró muy seriamente esa invitación. Sin embargo, la sombra de los cargos que estaban pendientes todavía en Londres influía mucho sobre su decisión. Decidió ir a Londres y hacerse cargo una vez y por todas de ese asunto. Regresó en 1578 para hacerle frente a los cargos que habían sido lanzados contra él 15 años antes. Fue citado a aparecer aquí, en el Palacio Lambeth, por Edmundo Grindal, el arzobispo de Canterbury. Y no teniendo ninguna evidencia en su contra, fue completamente exonerado de todos los cargos. Al haber sido absuelto en Londres, Casiodoro regresó a Amberes, donde tomó el pastorado de la iglesia. Estos fueron años muy felices para Casiodoro de Reina, puesto que su deseo siempre había sido el pastorear una iglesia, y finalmente Dios le había dado ese privilegio. Sin embargo, existía el peligro de una invasión española sobre toda esta región, la cual se efectuó en el año de 1585. En 1585, Casiodoro de Reina hizo el papel de Moisés, en el sentido de que tomó a la congregación francesa que pastoreaba en Amberes y la trasladó aquí a Frankfurt, a esta localidad. Este era el lugar donde la iglesia de las Damas Blancas estaba ubicada. Este era el lugar donde la iglesia española se había reunido por muchos años. Por los próximos 9 años, Casiodoro de Reina sirvió como su pastor, su líder espiritual, su consejero, hasta el día de su muerte. Desafortunadamente, el templo fue destruido a causa de los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial. Casiodoro de Reina murió el 15 de marzo de 1594. Fue sepultado 2 días después. Sin embargo, su sepultura permanece un misterio hasta este día. Existe otro hombre a quien todavía no hemos dado la atención debida, pero ciertamente fue uno de los grandes protagonistas en lo que fue la historia de la traducción de la Biblia al español. Su nombre, Cipriano, nacido cerca de la antigua ciudad de Badajoz, en lo que fue la Valera Vieja.
en España. Él, juntamente con los demás monjes del monasterio de San Isidoro del Campo, huyó en compañía de Casiodoro y los demás hacia la ciudad de Ginebra. De allí, ellos se trasladaron directamente aquí, a Inglaterra. En febrero de 1559, Cipriano se dirigió aquí, a la ciudad universitaria de Cambridge, al colegio de Magdalena, que se encuentra a mis espaldas. En 1560, él recibió una recomendación directa de la reina Elizabeth, pidiendo que él fuera admitido como miembro de la asociación del colegio de Magdalena aquí en Cambridge. Y en 1563, él recibió su maestría en ciencias y letras de este prestigiado colegio. Después de sus logros en Cambridge, Cipriano de Valera vino aquí, a la ciudad universitaria de Oxford, donde fue incorporado como profesor en el Colegio Magdaleno de la ciudad de Oxford en 1565. Por los próximos 35 años, Cipriano de Valera ejercería su profesión de maestro, no solamente aquí en las aulas de este Colegio Magdaleno, sino también como tutor privado a varios alumnos notables. Mientras trabajaba como profesor en el Colegio Magdaleno de la Universidad de Oxford, Cipriano de Valera estableció su residencia aquí, en este vecindario de la ciudad de Londres, que se llama Broad Street Ward. Fue durante estos años también que, además de trabajar en la revisión de la Biblia de Casiodoro de Reina, él también se empeñó en publicar una edición del Nuevo Testamento, la cual se terminó en el año de 1596. Cuando Cipriano de Valera terminó su revisión de la Biblia de Reina, encontró que no había en Londres un impresor que pudiera publicar un proyecto tan grande como este. Así que vino aquí, a Ámsterdam, en Holanda, donde su versión de la Biblia fue publicada en 1602. No existe más información histórica de su vida después de este punto. Se presume que murió poco después de haber publicado su Biblia, pero su lugar de sepultura, así como el de Casiodoro, se desconoce hasta el día de hoy. Antes del siglo XVI, no existían ejemplares completos del Nuevo Testamento en el idioma original griego. Existían porciones, fragmentos, algunos de ellos conteniendo las epístolas paulinas, otros tal vez los evangelios y otros aún otras porciones del Nuevo Testamento, pero no existía un ejemplar completo del Nuevo Testamento en griego. En los primeros años del siglo XVI, Erasmo trabajó arduamente para juntar, compilar, corregir y poner en una edición todos los libros del Nuevo Testamento en el idioma griego. Esta edición se le tituló la Gran Edición del Nuevo Testamento en griego. Si bien Erasmo no es catalogado como uno de los grandes reformistas, ciertamente su obra sirvió como la semilla que dio a luz esa planta, ese árbol conocido como la Reforma, de la cual todos nos beneficiamos hasta este día. Y ha sido la columna vertebral sobre la cual las grandes traducciones de las Sagradas Escrituras han sido basadas. Hombres como Martín Lutero, Juan Calvino, Guillermo Tyndale, y aún Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera pudieron aprovechar la gran obra de Erasmo para hacer sus traducciones y su trabajo en el idioma común de sus pueblos.
A través de casi 500 años, este texto ha permanecido virtualmente intacto, aunque ha sido revisado varias veces. Ciertamente en el siglo XVI, hombres como el mismo Erasmo, Estéfano, Beza, y en el siglo XVII los hermanos Elsevier revisaron el texto. En 1633 fue conocido como el Textus Receptus, o sea, el texto recibido. Pero en el siglo XIX, algunos hombres comenzaron a experimentar con otros manuscritos, algunos de ellos de mucha antigüedad, pero manuscritos incompletos. Es más, la suma completa de ellos es menos que el 10% de lo que antes ya se conocía. Pero lo más importante del caso es que provienen de una región notoria, famosa por falsa doctrina y falsa enseñanza, como es el área de Alejandría. Estos manuscritos han sido conocidos como el texto moderno o el texto crítico. Ahora, la gran diferencia que existe entre el texto crítico y el Textus Receptus, o sea, el texto recibido, el texto antiguo, es que el texto moderno, el texto crítico, no solamente altera en muchas veces porciones del Nuevo Testamento, sino que también omite pasajes enteros del Nuevo Testamento sobre cuestiones teológicas y doctrinas fundamentales de la fe, como lo es la deidad de Cristo, la salvación por gracia y otras doctrinas fundamentales para nuestra fe.